Amados, es un placer compartir con ustedes este tiempo. Y lo hacemos con la libertad y la tranquilidad que nos da este tiempo de poder hacerlo un poco más tranquilo, sin que sea desde el púlpito, sino en un diálogo cordial con ustedes y entre nosotros también, y poder compartir estos temas sobre preguntas que la gente se hace. Hemos estado hablando este tiempo. Me parece un buen tiempo de hablar de estas cosas que la gente se hace la consulta, pero no siempre tiene la respuesta. Claro, un tiempo un poco más reposado. Claro. Para pensar. Así es que hoy día vamos a hablar de esta contradicción, dirían algunos, entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. ¿Hasta qué punto opera la soberanía del hombre, de Dios? ¿Y dónde entra la libertad del hombre? Porque si Dios es soberano y determina de las cosas, ¿qué me queda a mí por hacer? Entonces, creo que es importante que podamos dialogar sobre esto, porque, como digo, son preguntas que la gente se hace y que es bueno abordarlas. Los bautistas decimos simplemente de manera muy tradicional que la soberanía de Dios es la salvación y la historia, pero sostiene también la libertad responsable del ser humano. Es decir, en la historia y en la humanidad está la soberanía de Dios. Dios determinó que así sean las cosas. Pero por otro lado está esta libertad responsable del ser humano ante Dios. Claro. Y ahí hay que pensar directamente en los atributos de Dios, ¿cierto? Claro, claro. Omnipotente, especialmente. Ajá. ¿Sí? Y soberano. Entonces, sí. La Biblia nos dice que Dios tiene el control absoluto sobre toda la creación. Y lo vemos en Dios Padre y lo vemos en Jesús. claro. Él puede decirle al mar que se calme, que quise, y el mar lo hace. Él vence, yo digo, un milagro extraordinario de Jesús. Él vence lo que ocurre con cualquier persona que se mete al agua. No hundimos. Jesús no. Entonces, Él tiene poder sobre eso. Daniel dice, Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Simplemente Él hace. El salmista dice, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Él planificó. Y el apóstol Pablo, en Efesios, dice, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Dios gobierna todas las cosas. Cuando hablamos acerca de la política, por ejemplo, decimos que Dios toma, coloca y saca reyes. Claro. ¿Cómo lo ves? Y Dios usa el mal para tornarlo en bien también. Claro. ¿Sí? Hablábamos que un poco el ejemplo que daba, que Dios pone a malos gobernantes, ¿cierto? Eso es contradictorio también. Deja que los malos gobernantes gobiernen un país, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? Pero eso no está fuera de su soberanía. No escapa a su soberanía. No escapa. Él tiene un propósito en las cosas que hace. Entonces, Él controla la historia de las naciones. Él puede detener el sol, ¿no? Como decía un cantante popular, ¿no? Y el sol, ¿qué pasó con el sol? Dios fue capaz de parar el sol, claro. Detenerlo. O sea, ¿cómo Dios muestra su soberanía sobre la creación? Dios pudo detener la lluvia y dar lluvia. Qué tremendo es eso. Bueno, Dios es el creador, ¿cierto? Él ordena el caos y crea con su palabra. Por lo tanto, sabemos que Dios es omnipotente. La pregunta está en cómo esto se relaciona, ¿cierto?, con la libertad del hombre. ¿Sí? ¿Somos realmente libres? Es la pregunta. Claro, somos libres, pero libres con una respuesta puesta de antes, diría yo. Dios ya ha dicho, pero le da al hombre la posibilidad
de que él determine o decida qué es lo mejor para él mismo. El hombre no decide sobre la creación. Lo que el hombre decide tiene que ver con él. Y eso es muy interesante porque yo no le puedo decir al mar que se detenga. Dios puede hacerlo. Sí. Yo no puedo abrir el mar como lo hizo Dios para que los israelitas pasaran cuando los perseguían los egipcios. Claro. Yo no puedo hacer eso. Dios es soberano para hacer eso. Pero yo puedo decidir si me meto al agua y no sé nadar. Claro. O sea, hay que tomar en cuenta que el hombre es un ser de decisiones. Sí, claro. ¿Cierto? Nosotros, qué sé yo, ese vaso de agua, yo lo puedo tomar o no, yo puedo sentir sed o no, ¿cierto? Y de acuerdo a eso yo tomo una decisión. Uh-huh. Sí, el hombre toma decisiones y a veces las decisiones no son tan, como dirían los psicólogos, no son tan conscientes, pero sí tomamos decisión con algo previo. Nosotros tenemos, ¿cierto?, una voluntad que es comandada por cosas previas. Claro. ¿Sí? No hay una decisión desde cero, Uh-huh. hay una decisión desde experiencias, desde emociones, desde nuestro raciocinio. ¿Sí? Entonces nosotros somos capaces de tomar decisiones. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿cómo esa decisión se compatibiliza con la decisión de Dios? Sí, es que como te decía Daniel, hay cosas en las que yo no puedo decidir y solo le corresponde a Dios. Pero cuando uno mira, por ejemplo, Josué le dice al pueblo, ustedes escojan a quién van a servir. Uh-huh. Eso es así hasta el día de hoy. Libertad de conciencia la llamamos nosotros hoy día, ¿no? Yo puedo decidir en quién o en qué quiero creer y puedo decidir no creer en nada. Pero eso no anula la soberanía de Dios. Ni deja que Dios sea irreal. Que es lo que muchos querrían. Que sobre todo el ateo, ¿no? Que Dios no existe. Querría que Dios no existiera. Pero su decisión de no creer en Dios no elimina a Dios. No, por supuesto que Dios provee, si estamos hablando de salvación, ¿cierto? Dios provee salvación para todos, la provisión de Dios es para todos, ¿cierto? Que todos se salven es otra cosa, ¿sí? Y ahí estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Uh-huh. Dios es proveedor, pero no todos van a ser salvos, como lo estudiamos en el capítulo anterior. Entonces, lo primero habría que definir si Dios es totalmente soberano, ¿sí? Y la pregunta es ahí, ¿Dios es totalmente soberano? Absolutamente soberano. ¿Qué pasaría si Él no fuera soberano? Tendríamos un caos peor que el que tenemos ahora, sin duda. Es decir, el mundo es lo que es a pesar de la misericordia y del amor de Dios. Imagínate si esos elementos no estuvieran. ¿Qué sería de nosotros? Claro. Sería un caos, yo creo. Un caos como el principio de la creación, ¿no? Ahora, es una libertad la del hombre, pero libertad limitada, no es absoluta. Como yo decía recién, ¿no es cierto? El hombre, hay cosas que no puede hacer. No, simplemente no puede detener. Tú que eres médico, hay algo tan paradojal cuando un médico no puede curar a su hijo y se le muere, o no puede curar su propia enfermedad si está enfermo, porque también se enferman los médicos. Entonces, sin embargo, Dios es capaz de curar aún sus heridas. Fíjate que una comparación de eso es lo que ocurre cuando Jesús vuelve después de haber estado 40 días en ayuno. Satanás le dice que haga cosas que él sabe que Jesús puede hacerlas. Uh-huh. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿El diablo dudaba de eso? No. Jesús podría haber hecho. Claro. Tírate del pináculo del templo abajo y está escrito que tu pie no tropezará en piedra. No tengas miedo.
Pero el tema no estaba en lo que Jesús o Dios podía o no hacer, sino estaba en ceder a la voluntad del diablo. Y ese habría sido el triunfo del diablo. Claro. Si Jesús hace y convierte las piedras en pan, lo que estaría haciendo es ceder a la tentación que el diablo le estaba poniendo. Claro. E ir en contra de la Escritura. Absolutamente. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros podemos ser tentados, y de hecho lo somos. Y el problema no es ser tentado, el tema es ceder a la tentación. Claro. ¿Te Ahora, fijas? interesante eso, pensar en la dualidad. Sí. Siempre la Biblia está poniendo esta dualidad. Dice, por ejemplo, en esto que estaba hablando usted, que nosotros somos tentados, pero que también Dios provee salida. Sí, claro, ¿Sí? claro. Entonces siempre está actuando Dios en todo momento para que su voluntad sea cumplida. Claro, es que es una libertad, reitero, es una libertad limitada, no es absoluta. No es lo que el hombre quiera hacer en el plano de lo que a Dios le corresponde. Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿un médico puede ayudarme con mi salud? Sí, y yo debo ir al médico si estoy enfermo y necesito ayuda del médico. Pero el médico no podrá prolongar mi vida. Sí. Ahora, es curioso cómo el hombre mal usa la libertad. ¿Sí? Porque en el mismo caso de las enfermedades, ¿cuántos de nosotros tenemos enfermedades, cierto? Por ejemplo, una diabetes y comemos azúcar. ¿Cuántos hipertensos le echan sal en exceso a la comida? Claro. ¿Sí? Y me recuerda mucho lo que decía Pablo en ese sentido. Es decir, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, el hombre, cuando se le deja en plena libertad, parece que no escoge bien. ¿Sí? No escoge bien, y además ahí es donde el hombre hace lo que no debe, y por lo tanto su libertad se convierte en un libertinaje, en un desorden en el fondo, ¿no? Por lo tanto, lo que el hombre debe hacer es buscar usar su libertad bajo la voluntad de Dios. Porque cuando mi libertad está bajo la voluntad de Dios, las cosas se hacen distintas, se ven diferentes. El hecho que tú o yo estemos y seamos evangélicos como muchos otros, no significa que perdimos nuestra libertad. Al revés. Seguimos siendo libres. Ganamos libertad. Claro, seguimos siendo libres, pero nuestra libertad ahora subordinada a hacerlo según lo que a Dios le agrada. En palabras de Pablo sería, éramos esclavos al pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Claro. Elijan ustedes, ¿qué es mejor? Sí, claro. Por eso que yo decía lo que plantea Josué. Ustedes tienen que escoger, pero no culpen a Dios de su decisión. Asuman su responsabilidad. Y eso es lo que a nosotros los hombres, los seres humanos, nos cuesta, ¿no? Es como la persona que yo pongo este ejemplo generalmente, ¿no? Pero la persona que llega atrasada a su trabajo, no es que el metro se demoró, o la micro pasó más tarde. Elegir mentir, dice usted. Pero por otro lado está eligiendo contar una mentira. Porque a lo mejor se quedó dormido y ¿qué? A cualquiera le puede pasar, po. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la libertad, si nosotros la miramos después de la caída del hombre, nos dice que todo aquel que hace pecado simplemente es esclavo del pecado. Así es. Estaba pensando, pastor, en cómo Dios siempre está obrando, incluso en las personas que no creen en Él, ¿cierto? Dios es misericordioso, ¿sí? Y Dios les da cosas buenas a los que no creen, ¿sí? Dice la Biblia que hace llover, ¿cierto?, sobre justo e injusto. Entonces, la soberanía de Dios es misericordiosa también, ¿sí? Versus el hombre siempre cuando dejado en libertad, el hombre escoge el mal camino, ¿sí? La Biblia dice que no hay uno bueno, No, ¿sí? no. Si es que no
que tiene a Dios en su corazón. Ahora, ¿cómo logramos armonizar la soberanía de Dios con la libertad del hombre? ¿Cómo logramos que eso sea armónico? Que no nos pasemos a llevar ni uno ni el otro. Porque Dios nos dio mi libertad. Eso Dios no lo haría nunca. Si hay algo que Dios no puede hacer, dijo alguien, es violar mi libertad. ¿Por qué? Porque iría contra Él mismo. Claro. Porque Él nos creó libres. Claro, el problema yo creo que radica, y ahí es donde hay varias posturas, radica, nuevamente nos remontamos a Adán, ¿cierto? Adán, que estaba con la libertad en un lugar perfecto, en un mundo perfecto, creado perfecto, y cuando lo dejan a su propio albedrío, que se llama, él peca. Y él no escoge bien. ¿Sí? Entonces siempre cuando el hombre se le deja libertad. Claro, pero aún así sigue siendo su decisión. Porque uno aprecia en toda la Biblia, en Abraham, en Adán, no hagas esto, no comas del fruto prohibido. Pero él decide hacerlo. Claro. Entonces, porque siempre lo que yo hago tiene una consecuencia. Si me levanto tarde, llego tarde al trabajo. Así de simple. Lo que hago tiene una consecuencia. Y por lo tanto tengo que asumir el costo de esas decisiones. Claro. Tienen un costo, me guste o no me guste, y tenemos que pagarlo. Ahora, ¿cómo nosotros somos capaces entonces de llevar esto adelante? Fíjate que la Biblia dice que en Génesis, cuando los hermanos de José, dice que el capítulo 50, los hermanos de José actuaron libremente, ellos decidieron venderlo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, este plan maquiavélico que los hermanos tuvieron, Dios lo ordena, lo transforma y le da a José una bendición. ¿Cómo el problema se transforma en algo distinto? Dios puede hacer eso. Pero cuando nosotros actuamos bajo la soberanía de Dios, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos diciendo eso. José actuaba bajo la soberanía de Dios. Él no quería él no era malo con sus hermanos. Claro. Sus hermanos lo vendieron. Sí. O sea, siempre Dios está tornando, por ejemplo, en el caso de José, el mal en bien. ¿Sí? Todo lo que pasa de malo, de terrible con su hermano, porque ahí hay una serie de pecados que están asociados. ¿Sí? ¿Cómo es capaz Dios de, bajo su voluntad, tornar el mal del hombre en bien para quién? Recordemos que José es un arquetipo de Cristo también. Entonces, ¿cómo a través de José también se le enseña a la iglesia? ¿Sí? Cómo Dios bendice, ¿cierto?, a José por tener un corazón inclinado hacia Él. Así es. Entonces, Dios es capaz de... Y si uno lo pone en términos prácticos, en la vida de nuestros hermanos, muchas veces quizás ustedes están aproblemados, ¿cierto? Están con dificultades de distinto tipo, ¿sí? Y cómo a los cristianos, ¿cierto?, Dios es capaz de tornar ese mal en bien. ¿Cómo está equilibrada la libertad humana con la soberanía divina? Fíjate que cuando uno piensa en la muerte de Cristo, dice la Biblia que la muerte de Cristo ocurre por el determinado consejo de Dios. Dios determinó eso. Claro. Sin embargo, uno lee a Pedro y Pedro dice, ustedes crucificaron a Cristo. Como si eso se hubiera escapado de la sapiencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, claro, del Dios que todo lo sabe. Ustedes crucificaron a Jesús y responsabiliza a los hombres de la crucifixión, aunque
estaba escrito que así tenía que ser. Es como la pregunta que hace la gente: ¿y qué pasa si Judas no entrega a Jesús? Otro lo hubiera hecho. Claro. Porque lo que estaba determinado era que alguien entregaría a Jesús, que Jesús sería entregado. Eso estaba determinado. Claro. Pero Dios no podría haber escogido a Judas, haber creado a Judas para que entregara a Jesús. Judas pecó por su libertad. Esa fue una decisión personal. Sí, así es. ¿No? Esa es una decisión personal. Estaba escrito, estaba absolutamente escrito que Jesús sería clavado sería levantado como la serpiente en el desierto. Claro. Pero no con la hazaña con que ellos lo hicieron. Y Faraón, por ejemplo, persiguió al pueblo de Dios. Entonces, por su voluntad nomás. Son las voluntades. Entonces, el hombre tiene que hacerse responsable de eso. No puede culpar a Dios, ¿no? Por eso es que de repente algunos dicen: ay, si existiera Dios no habría hambre. No, si Dios existe y el hambre también, pero existe por la maldad de muchos. Claro. Dios creó el mundo perfecto, claro, y provisto. Y porque los hombres se enseñorean de las naciones, como dice la Biblia, y dominan y se quedan con las riquezas y se apropian de todo por voluntad humana, aún existiendo Dios. De hecho, el mal ocurre por la libertad. Claro. Entonces, cuando nosotros miramos eso en la Biblia, nos damos cuenta de que la libertad del hombre es tan importante, pero la asumimos sin responsabilidad. La asumimos sin pensar, o como decía mi profesor del Antiguo Testamento, él decía que antes de poner la lengua en movimiento había que engancharla con el cerebro, ¿no? Si nosotros pensáramos todas las decisiones que tomamos, nuestra vida sería distinta. Sí. Nuestra naturaleza, mis hermanos, es pecaminosa. Si ustedes piensan en un niño, por ejemplo, a un niño hay que enseñarle. ¿Qué hay que enseñarle? ¿Lo malo o lo bueno? Lo malo lo hacen con total libertad y en forma, ¿cierto?, natural. Uno tiene que enseñarle lo bueno a los niños. ¿Sí? Claro. Tiene que enseñarle a no pecar, tiene que enseñarle a comportarse, tiene que enseñarle a ser adecuado socialmente. Sí. Ahora, en la Biblia encontramos a lo menos dos principios que son claros, dos enseñanzas claramente, dos verdades. Dios es absoluto soberano, absolutamente soberano. No hay duda de eso. De hecho, si Dios no fuera soberano, mis hermanos, piensen en algo, no podría asegurarnos la salvación. Claro. ¿Sí? Si hubiera un hecho fuera del control de Dios, la salvación no se podría asegurar. Simplemente, ustedes me imagino que conocen esto del efecto mariposa. Si hay un hecho, ¿cierto?, fuera de control, se puede desatar un caos. Entonces, si hay algo fuera del control de Dios, la salvación no podría asegurarse. Y nosotros tenemos asegurada la salvación según está escrito. Claro, y así como Dios es soberanamente y absolutamente soberano, el ser humano es responsable de sus actos y debe asumir las consecuencias de eso, ¿no? Asumirla en todo el sentido de la palabra. Siempre el ser humano, Daniel, está buscando culpar a otro de sus hechos. Lo hizo Adán. Adán, indirecta o directamente, culpa a Dios, porque le dice a la mujer que tú me diste. Es decir, asume tu responsabilidad, sí, porque tú la creaste, tú la formaste. Ahí culpó a Dios y a su... Absolutamente. Sí. Tú me la trajiste. Entonces, el hombre no asume su responsabilidad. Y eso ocurre a través de toda la historia de la raza humana. El hombre asumiendo que otros son responsables de sus actos, ¿no? Cuando en realidad cada uno de nosotros somos responsables
de lo que hacemos y de lo que decimos. Ahora, tanto la soberanía de Dios como la libertad del hombre coexisten. Yo creo que está bien resumido en un texto de Proverbios 16, 9, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? Y es la experiencia diaria. Nosotros pensamos algo y el Señor es capaz de llevarnos por donde Él quiera. ¿Sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en la historia en Hechos, cómo Pablo quería ir a evangelizar una parte de Asia Menor, pero el Espíritu Santo le dice que no, tú te vas a Grecia, ¿cierto? Porque era el deseo del Señor. Dios al final es como una madre, va ordenando todo el desorden que dejamos nosotros atrás, ¿no? Es difícil, por ejemplo, uno lo ve en los niños, hacerlos responsables de ordenar sus juguetes. ¿Quién termina ordenando? La mamá. Y él no asume, ese niño no asume que era su responsabilidad y que fue su decisión no hacerlo. A nosotros pasa lo mismo. Sí. Al final Dios viene ordenando todas las cosas nefastas que hemos hecho y nosotros no asumimos que era nuestra responsabilidad. Claro, y las consecuencias también son parte de la enseñanza que nos da. Claro. Por lo tanto, la soberanía de Dios y la libertad del hombre coexisten. Pueden existir juntas. Lo que tenemos que hacer es aprender a conocer qué es lo que Dios está haciendo. Como dice una alabanza, aunque no puedas ver, Él está obrando. Trata de ver lo que Dios está haciendo para que tú vayas por ese camino. Y obviamente tus decisiones serán correctas. Claro, la medida que nosotros que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad del Señor, claro, simplemente las cosas van a andar bien. Libres pero esclavos, dijo alguien. Libres pero esclavos. Esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Amigos, hemos llegado al final de este estudio. Damos gracias al Señor por este tiempo y queremos invitarles a que ustedes durante el próximo mes, el mes de febrero, vamos a tener un break, ¿no es cierto?, de descanso, pero retomamos en el mes de marzo y esperamos que usted pueda acompañarnos también de nuevo, otra vez, junto al pastor Daniel, para que podamos compartir todo este tiempo. Así es que a los que van a salir de vacaciones, que les vaya muy bien, que disfruten, que lo pasen muy bien, y a los que vengan retornando, que Dios les acompañe también. Descansen, mis hermanos, descansen. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga.